Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ingeniero Humberto. Sí, Listo, ¿qué tal? Habla Dionel Espinosa de Avin Group. Yanela, ¿cómo estás? Ya vamos a... ahí lo veo, Alex. Sí, ya está conectado el ingeniero Alex Rivera. Tenemos listas nuestras diapositivas. Sí, Excelente. Yar- Yardi, Hola profesora, hola Dianela, hola profesores. hola ¿Qué tal? Yanela, Buenas noches. hola Yardi. Estamos como confitriones, Alex y yo. Voy a ser a confitrión Avin Group SAD. Usted, ay, Jairo Pizarro, ¿le conoce? No, él es participante. Ahí. Y ahí está. Ya, perfecto. Alex, si me escuchas, muchas gracias, Yardi. Ya pueden compartir entonces eh, la presentación, ¿ya? Yo voy a empezar, igual yo voy a, después de la, voy a presentar ahorita.
De repente no llega el cañón. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pues, por ahí cierro, viejo. Pero te acuerdas de un borracho.
Nactom. Papi. Buenas noches. Buenas noches con todos. Se solicita, por favor, mantener sus micrófonos en modo apagado. La presentación de hoy, el webinar de hoy, va a comenzar en unos 5 minutos para dar tiempo a que los demás participantes puedan ingresar a la sesión. En 5 minutos damos inicio entonces al webinar sobre fiscalización de seguridad y salud en el trabajo en el marco COVID-19. Y el Estado le está otorgando que por la guardia
En ese colegio hay mucho fumón. Estimados participantes, en unos minutos ya vamos a iniciar. Con él, le digo. No, pues si hubiera. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Les rogaría por favor mantener sus micrófonos en modo silencio para no incomodar a los demás participantes. Muy bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Fiscalización de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco COVID-19, llevado a cabo por las empresas Avin Group y PMA Solution. Quienes estaremos a cargo del desarrollo del webinar seremos el ingeniero Alex Rivera. El ingeniero Alex Rivera cuenta con amplia experiencia como especialista de seguridad y salud en SUNAFIL. Es auditor registrado en el Ministerio de Trabajo y es presidente también de la Asociación Nacional de Auditores Registrados en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con experiencia en la normativa legal, tanto a nivel supranacional como también en el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Cuenta con maestría culminada en Seguridad, Salud y Medio Ambiente y con diplomados en Gerencia Internacional de Seguridad, Sistemas Integrados de Gestión en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, y también Evaluación de Impacto Ambiental. Él es gerente general de la empresa Avin Group, con quien tengo el gusto de llevar adelante el presente seminario. ¿No? Quienes habla Humberto Percarragas. Soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, con 2 años de experiencia en lo que es prevención de riesgos laborales. Soy auditor
líder certificado por IRCA y PCB de Canadá. Soy instructor autorizado por PCB para el dictado de cursos de auditores líderes, de auditor líder en la norma ISO 45001. Asimismo, soy instructor autorizado por OSHA Academy de los Estados Unidos para el dictado de sus programas de formación. Y represento a la empresa PMA Solution en este seminario. El doctor Oscar Echaíz no nos acompañará por esta ocasión, pero él sí va a estar presente en el curso que vamos a presentar también en este webinar. Sin más preámbulo, entonces, doy inicio a la exposición. Bien, vamos a hablar en una primera parte de gestión de riesgos, como parte de los cambios en el marco legal. Si hablamos de gestión de riesgos en el marco legal, podemos mencionar como herramientas de gestión donde se aborda la gestión de riesgos en la matriz IPRC, llamada así con el Decreto Supremo 002-2020, donde a todas las matrices IPER se les llama matriz IPRC. Ese es uno de los cambios que se estableció con este dispositivo legal. Y constituye pues la principal herramienta en prevención de riesgos laborales. Sin duda alguna, dentro del marco legal en seguridad y salud del trabajo, no hay herramienta más importante que la matriz IPRC. Ojo, de acuerdo al marco legal, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, de acuerdo a nuestro marco legal. También vamos a ver la gestión de riesgos, en todo caso, en lo que conocemos como el planeamiento o la planificación, que creo que es un término también que se maneja, de la actividad preventiva. No es otra cosa que los controles que establezcamos. Dentro de la matriz IPRC podemos extraer esos controles y lo podemos aterrizar en un plan de seguimiento, en un plan de acción. Ese plan de acción que bien puede incluir acciones para lograr los objetivos, acciones para gestionar los cambios, acciones para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pueden estar incluidos en esta herramienta de gestión llamada planificación de la actividad preventiva. En esta planificación de la actividad preventiva, bien ustedes saben de que se establecen las acciones, se establecen los responsables, los recursos, el plazo de ejecución, el seguimiento a través de un estado de realizado, de no realizado, de repente en proceso, si está dentro de la fecha, o no realizado, si está fuera de la fecha. Las formas, los términos ya ustedes lo determinan, ¿no? Y de repente algún indicador en qué grado se ha cumplido dicha acción, ¿no? Entonces, y algo importante que establece el marco legal, tanto en la ley como en el reglamento, es que se determine la eficacia o la efectividad del control, ¿no? Es algo que tienen en común tanto el marco legal como la norma internacional ISO 45001, por ejemplo, ¿no? Es algo que tienen en común, que piden, que exigen que se determinen estrategias o formas o herramientas para determinar la eficacia de los controles. Bueno, tenemos las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que se les entrega a cada trabajador a más tardar el primer día de trabajo, ¿no? Que básicamente es una recopilación de controles acerca de los riesgos a los que está expuesto este trabajador, y también es alimentado o tiene como input la información que está en el perfil de puesto, en el descriptivo de puesto, o la información referente al puesto o al rol o a la función de dicho trabajador. También tenemos en los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, porque muchos objetivos pueden estar referidos a riesgos específicamente que abordan dentro del sistema de gestión la parte operativa. Esa parte operativa puede estar referida a riesgos.
puede estar referida, por ejemplo, al COVID, que es el tema predominante, bueno, el tema que vamos a tratar, ¿no? Porque el webinar es sobre cambios legales y fiscalización propiamente. Va a estar también en los planes y programas de seguridad. Y en lo que respecta a las exigencias relacionadas al COVID, porque ahí también hablamos de riesgo, hay una graduación de riesgos, hay niveles de riesgo que se han establecido, ¿no? De acuerdo a la exposición, de acuerdo a en qué sectores se va a trabajar. Entonces, en estas herramientas de gestión se aborda lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Y acá algunos artículos dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos habla de lo que es gestión de riesgos. En el artículo 21, la jerarquía, ¿no? De controles. Ojo que esta jerarquía de controles no es la misma que en la norma ISO 45001. Esta jerarquía que aparece en el artículo 21 de la ley es la misma que está en la norma de España, en la ley 31, la ley de prevención de riesgos laborales de España. Pero la que está en la ISO 45001, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, ¿no? Controles administrativos y equipos de protección personal, esa aparece en la norma ISO 45001 y por primera vez se dio a conocer en la norma ANSI Z10. Actualmente, la última versión de la norma ANSI Z10, que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para Estados Unidos, es del año 2015, si no me equivoco. Luego, en el artículo 50, perdón. En el artículo 50 tenemos las medidas de prevención facultadas al empleador. En el artículo 57, la evaluación de riesgos. Y en el reglamento de la ley, en el artículo 82, también se aborda lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, es parte de la información que se tiene disponible desde hace mucho tiempo. El punto importante acá son los cambios que están referidos en el Decreto Supremo 002-2020. Aunque el título es engañoso, porque dice aprueban medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, si uno lee, pues solamente hablar de derechos fundamentales, ahí nomás está como que incluido el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero no llama la atención fácilmente, ¿no? Cuando salió, pues muchos seguramente nos dimos cuenta de los cambios que incluía al día siguiente o a los 2 días incluso. Entonces, fue una norma que generó sorpresa porque, bueno, ¿qué cambios otorga o qué cambios presenta con respecto a la gestión de riesgos? Ya lo dijimos, las matrices hiper ahora se llaman matrices hiper-C. ¿Ah? Acá se menciona textualmente que la revisión, la actualización, no solamente la revisión, sino también la actualización, es realizada en un plazo máximo de 1 año. Es decir, cada año tienes que actualizar tu matriz. Es lógico porque en este contexto que se vive, los cambios se van a acelerar bastante. ¿Ya? Entonces, la norma, el marco legal es un poco acotado en ese sentido, ¿no? No es como la norma ISO 45001 que te da cierta flexibilidad para que lo adecues a tu contexto. Entonces, ese es uno de los cambios que estableció el Decreto Supremo 002, ¿no? Ese cambio o esta modificatoria fue a raíz, junto con otros cambios también que hubieron a inicios del año pasado, perdón, a finales del año pasado e inicios de debido pues al accidente que ocurrió, si no me equivoco, el 15 de diciembre del año pasado en el local de McDonald's de Pueblo Libre. Entonces, ¿y qué otros cambios se establece? Por ejemplo,
se incluye ya textualmente actividades rutinarias no rutinarias, aunque esto ya figuraba dentro del marco legal. Algo importante, que se identifiquen los peligros y se evalúen los riesgos existentes o potenciales con relación con el ambiente de trabajo. Es decir, no solamente deberá indicar los riesgos propios de los puestos de trabajo, de los roles o funciones, sino también en términos del ambiente de trabajo. Entonces, la matriz posiblemente sea un poquito más extensa porque hay que abordar desde el punto de vista del ambiente de trabajo. Ahora, esa información va a estar podría estar dentro de la matriz original si es que se incluye un campo, una columna que indique en qué ambiente se realizan las actividades que estamos analizando, ¿no? O los roles que estamos analizando. Va a depender cómo lo aborde cada empresa, ¿de acuerdo? Las preguntas, por favor, si las podemos hacer al final para no interrumpir. Bueno, Salomón, creo que eres el único que no tiene audio, pero a ver, ve la forma, si estás con tu celular, ve la forma de poder tener audio, porque a veces es también por la recepción de la señal, ¿no? Si no me equivoco, me escuchan todos los demás, me escuchan bien, me escuchan claro, a menos que me equivoque. Entonces, si por ahí me pueden confirmar, por favor, si se me escucha bien. Ok, gracias, Gloria. Salomón, entonces es tu recepción, ¿ya? Descarta todo lo demás, prueba y bueno, ojalá que puedas acceder. Igual la presentación está siendo grabada y va a ser colgada tanto en las redes como de Avin Group como de PMA Solutions. Otro cambio importante es que en la evaluación de riesgos, en la matriz I/C, tienen que considerarse los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Dado que la matriz I/C es por sede, ¿no? Dado que la matriz I/C va a ser elaborada por sede, por instalación, por sucursal, por proyecto, entonces uno podría concluir de que se tienen que hacer obligatoriamente estas evaluaciones de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en todas las sedes. Si antes no estaba claro, ahora está mucho más claro. No está textual, pero por lo menos da pie a esa interpretación, ¿no? Entonces, son aspectos que se deben considerar, ¿no? Y algunas otras medidas más, como incluir, por ejemplo, la protección de los trabajadores con discapacidad, el enfoque de género, la protección de los trabajadores de los trabajadores adolescentes, de las trabajadoras en sí, de repente en relación a la violencia en el trabajo, al acoso laboral, que ya está regulado ampliamente. Entonces, la matriz se vuelve una herramienta mucho más nutrida y hay que tener bastante cuidado porque se hace, de ser una herramienta principal, se hace una herramienta esencial, casi imprescindible, ¿no? Entonces, el mayor cuidado con esta herramienta de gestión, ¿no? Algo que me preguntan siempre es qué relación tiene la matriz I/C con estas técnicas que aparecen, por ejemplo, causa-efecto, la matriz ANFE, el método HASOP, el análisis de impacto de negocio, el método Monte Carlo, Bobtail, LOPA, tormenta de ideas, árbol de fallas, árbol de eventos. Entonces, todas estas son técnicas que permiten aplicar el proceso de gestión de riesgos. El proceso de gestión de riesgos tiene etapas, tiene pasos, tiene directrices y están dadas por la norma ISO 31000.
dentro de estas etapas podemos aplicar una o más de estas técnicas. Entonces, ¿qué relación tiene con la matriz I per se? Propiamente la matriz I per se nos permite abordar riesgos operativos, riesgos operacionales. No hay mucha relación, salvo que en algunos métodos, por ejemplo, HASOP, necesitan una matriz muy parecida a la matriz I per se, pero está referida a riesgos de procesos, a la seguridad basada en procesos. Pero aquellas organizaciones, a ver, voy a silenciar, okay. Pero aquellas organizaciones que hayan considerado utilizar una matriz, el método HASOP, necesitan una matriz muy parecida, muy similar a la matriz I per se, por ejemplo. El método Bobtail está orientado a Juan Huicochea. Voy a pedirte, por favor, que no rayes la presentación para no distraer a tus compañeros. Decía, el método Bobtail está referido a los controles, a la eficacia de los controles. El método LOPA también está referido a la eficacia de los controles, solamente que de una manera cuantitativa. Entonces, esto es gestión de riesgo en general y per se también es gestión de riesgos, pero a nivel operacional. ¿Ah? Entonces, hay una relación, pero es bastante tenue la relación. Abordan, son puntos, son alcances distintos. Lo que vamos a ver en el curso que vamos a dictar en conjunto PMA Solution con Alvin Group, en el primer módulo vamos a abordar la gestión de riesgos y vamos a explicar el significado de estos criterios, probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene idea clara de qué cosa es probabilidad, qué cosa es consecuencia. A veces se confunde qué cosa es consecuencia con impacto. No es lo mismo hablar de consecuencia con impacto o severidad. Y muchas veces los criterios que disponemos no tenemos mayor noción de cómo utilizarlos. Es decir, la norma G0, la resolución ministerial 050-2013 nos brinda una matriz de 6 por 5. Ya, no es malo que sea 6 por 5, o sea, no todas deben ser cuadradas las matrices o digamos 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 5 por 6. No hay problema en que sea 6 por 5, pero el problema es que la RM050 no te explica en qué casos puedes emplear esta matriz o este mapa de calor, que es otro nombre que se le da. Y peor aún, hay métodos que te los da, pero más son referenciales, porque imagínense que fuera obligatorio utilizarlos, donde ya te acota muchos parámetros, muchos criterios, y no te dice en qué caso se recomienda este método, en qué caso se recomienda estos criterios. A diferencia, por ejemplo, de una norma técnica colombiana, donde habla casi lo mismo, aborda el I per se, pero sí te explica un poquito más qué criterios tener en cuenta. Y hay un método, son tres métodos que te dan la 050, y hay un método donde te dice, este es el riesgo y estos son sus valores, sus grados, pero luego te da un valor numérico y ya no son 5, sino son 4. Entonces hay si no se interpreta bien esto, puede generar confusión. Y esto hay que tener cuidado porque siempre todo criterio que se emplea para la gestión de riesgos o toda la gestión de riesgos tiene que ser adecuada al contexto de cada empresa. Entonces, en la parte de gestión de riesgos abordaremos un poco más detallado todo esto. Bien, entonces por mi parte es todo. Doy el pase al ingeniero Alex, a quien tengo el gusto de conocer, así que se quedan con él para la segunda parte de este seminario. Alex, el auditorio es todo tuyo. Ya, listo, Humberto. Muchas gracias. Ahorita voy a compartir la presentación. A ver, me dan un minutito.
Ya. Vamos a continuar. Muy bien, Humberto, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte. Bueno, por mi parte, Hola, Alex. estamos hablando Alex, ¿me escuchas? Alex, ¿me escuchas? A ver, Alex, ¿me escuchas? Denos por favor un par de minutos para solucionar esta dificultad técnica. Ya, ahora sí me ven, me escuchan, sí, ¿no? Correcto. Sí, mucho mejor. Ya. Tuve un problema con el internet que se me fue. Ya, Alex, comentaba sobre... hola Alex. A ver, denos por favor un par de minutos para solucionar esta dificultad. La conectividad normalmente falla debido pues a la saturación de las líneas. A ver, Alex, ¿me escuchas? Hola Alex, ¿me escuchas? Está apagado tu micrófono. Ya, hola, hola, ahora sí. Alex, igual hay alguna dificultad para escucharte. En todo caso, de repente puedes apagar la cámara para, para priorizar el audio. Ya, correcto. Un minutito mientras ingreso. Bien, listo. A ver, vamos a dar un minuto. Por favor, hemos tenido un pequeño inconveniente de red. Lo vamos a solucionar rápidamente. Ya. Listo, ingeniero Alex, podemos seguir. Ya, muy bien. Bueno, les comentaba, buenas noches, ¿no? Tuve un pequeño contratiempo con el internet. La parte que me tocó a mí es la parte de fiscalización. Si bien es cierto, nosotros conocemos y tenemos, por ejemplo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
como la entidad que se encarga a fiscalizar, en este caso, la normativa en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, actualmente las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la SUNAFIL, escuchan la SUNAFIL, se ponen ahí con los pelos de punta, eh, quieren ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, por ejemplo. Entonces dicen, ¿qué me va a pedir? No sé, vino, me está multando ahora. Entonces, si bien es cierto, están viendo temas de COVID, se está viendo obligaciones laborales y obligaciones de carácter, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, que es independiente en sí, ¿no? Pero que se encarga de fiscalizar esas materias en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, una fiscalización en materia sociolaboral. Por ejemplo, ellos pueden estar viendo el tema de planillas, el tema de remuneraciones. En seguridad y salud en el trabajo se ve bastante, por ejemplo, lo que me antecedía Humberto, el IPERC. Ahora se va a ver el IPERC con todos sus modificatorios que tuvo. Se va a ver el plan COVID, el cumplimiento del plan en cuanto corresponde a los documentos. Hablamos, por ejemplo, el tema de su mapa de riesgos. Ahorita SUNAFIL está pidiendo, por ejemplo, dentro de un cuestionario, por ejemplo, está pidiendo también lo que se refiere a los monitoreos de riesgos psicosociales, el tema ergonómico, por ejemplo, también los registros de capacitación, el plan de seguridad, entre otros. Entonces, ¿de dónde parte toda la inspección en sí, ¿no? Nos preguntamos, ¿de dónde sale toda la inspección? Hay una ley, la Ley General de Inspecciones, la Ley 28806, es la norma en la cual, ¿no? Determina cómo se va a realizar la inspección en el trabajo en el Perú prácticamente. Asimismo, esta ley tuvo su fortalecimiento en este caso con la ley 30814, la ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo. Ahí, por ejemplo, le dan, ¿no? Le encargan a SUNAFIL por 8 años con esta ley para que SUNAFIL ya pueda hacerse cargo de toda la fiscalización en forma general a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones. Ahora, si ustedes van, hay SUNAFIL en casi todas las regiones. Tenemos en el Callao, hay en Junín, en Arequipa, en Cusco, en todas las regiones casi ya se creó SUNAFIL. Y ahora en los lugares donde, por ejemplo, existía o fiscalizaba el Ministerio de Trabajo, todos se los han ya los han entregado prácticamente a SUNAFIL. Asimismo, como toda ley tiene su reglamentación, es el Decreto Supremo 019-2006, donde a través de este reglamento, ¿no? Ahí está, ¿no? La parte, ¿cómo es lo que van a ejecutar esa norma? Esta norma tuvo varias modificaciones en sí, se tuvo varias modificaciones con respecto a los criterios, cómo están fiscalizando actualmente y cómo de repente están expandiendo en sí. Bueno, algunas materias fiscalizables, por ejemplo, en materia de seguridad y salud, lo que estamos viendo, por ejemplo, hablamos de la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, que comprende como submaterias, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora les van a pedir, por ejemplo, el comité. ¿Qué hace el comité? El comité, por ejemplo, tiene que ver con el tema de, ahorita, la aprobación del plan COVID, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿quién aprueba si no tengo el comité? Por ejemplo, ¿ahora qué hago? Les están obligando a las empresas a formalizarse. Su reglamento interno, libro autorizado de servicios de equipos de presión, notificación de accidentes, el registro de accidentes, todos los registros, ¿no? Su libro de actas del comité, el plan de seguridad, los registros que siguen, ¿no? Notificación de accidentes, el registro de enfermedades, examen médico, de monitoreo, de inspecciones, las estadísticas de los EPPs y los registros de inducción, capacitación. Esta es una parte, ¿no? Igual con los agentes físicos, todo lo que es la parte de higiene, monitoreos, las condiciones de seguridad, por ejemplo, avisos, señales, mantenimiento, escaleras, aberturas, ascensores, montacargas.
la plataforma de trabajo, andamios, zanjas, excavaciones, entibados, calzaduras, apuntalamiento, protección contra derrumbes, escaleras de mano, rampas, ¿no? Tenemos el sistema de gestión de seguridad en forma general de las empresas, planes y programas, el SCTR, el IPER-C ahora, una norma de ergonomía, cómo están cumpliendo, los estándares de seguridad de manipulación y transporte de materiales, protección colectiva, barandas, redes, los riesgos psicosociales, la ergonomía, el mapa de riesgos, coordinación de seguridad entre empresas, el cumplimiento de auditorías. Ahorita, por ejemplo, está paralizado las auditorías, pero ni bien se termine la emergencia, ya vamos a empezar a programar las auditorías presenciales, las auditorías de cumplimiento legal, de acuerdo a su frecuencia, por ejemplo. Tenemos los accidentes de trabajo que causen muerte, ¿no? Y, por ejemplo, este es un resumen de cómo, ¿no? Realizan, por ejemplo, la inspección. Se va a tocar a detalle dentro del curso que estamos lanzando junto con PMA. Se va a detallar la parte de fiscalización, que es un tema a detalle, ¿no? Un tema muy puntual. Por ejemplo, cómo empieza todo, ¿no? Hay que ver el detalle, desde cómo comienza, si es una denuncia o es un operativo programado. ¿Quién genera la orden de inspección? ¿Cómo lo desarrollan? ¿De qué tipo? Si es genérica, si es concreta, por ejemplo, o si es específica. ¿Qué inspector se ha asignado? ¿Cuántos son? ¿Por qué? ¿No? Primera actuación inspectiva. Segunda, ¿cómo va a ser? La primera actuación de repente va a ser revisión de documentos. El tema, por ejemplo, de las comparecencias, ahorita están restringidos por el tema del COVID, ¿no? El tema de emergencia sanitaria. Ahora, por ejemplo, la comparecencia en este caso es, por ejemplo, por vía virtual, ¿no? Igual te hacen llegar la medida inspectiva de requerimiento, presentas y al final termina, si todo lo terminaste de forma correcta, termina en un informe donde en el informe sale que tú cumpliste con todo, pero si tú incumpliste con algo, te pudiesen multar. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando, todo este proceso dura un aproximado de 30 días hábiles. En materia de seguridad son improrrogables, pero en laboral a veces lo extienden, ¿no? Igual, por ejemplo, tenemos, la vez pasada hubo el caso de McDonald's, que murieron 2 personas en un accidente por riesgo eléctrico, por ejemplo. Entonces ahí modificaron y ajustaron la norma en la parte de inspección de trabajo. Por eso es que ahora te dan 10 días hábiles para hacer el acta de infracción. En este caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, ¿no? Mortal, en este caso, ¿no? Seguido de muerte del trabajador. Así mismo se inicia el mismo día los siguientes casos. Cuando a veces van programando las inspecciones, pero ¿cuándo inician? Básicamente, ¿cuándo deberían de iniciar? Cuando hay huelga, cuando hay accidentes de trabajo deben iniciar al mismo día. Ahora, la notificación de accidentes de trabajo lo realizan a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, a través del sistema, ¿no? En este caso de notificación de accidentes, lo hace llegar directamente a SUNAFIL. Automáticamente lo pasa el accidente para que SUNAFIL pueda intervenir. Entonces, esto se ha ido agilizando con el tiempo, porque antes el que más acudía era en el sector de energía y minas, por ejemplo, o Sinermin, pero ahora la SUNAFIL es un poco más rápido, ya que tiene más personal, tiene, por ejemplo, están en más departamentos. Ahora, en SUNAFIL, por ejemplo, tenemos un área que es especializada en minería, ¿no? En todo lo que es energía y minas, hidrocarburos, electricidad y minería, que la fiscalización en materia de seguridad solo lo hace la Intendencia Nacional, en este caso, de supervisión del sistema inspectivo INSI. Es el único, ¿no? Que para gran y mediana minería y para lo que es hidrocarburos y electricidad, el competente, el especializado. Los demás SUNAFILes van a atender a otros sectores, por ejemplo. Ver quién ingresa y por qué. Las facultades del inspector, qué tipo de inspector hay, por ejemplo.
En esta parte se va a ver, es bien amplio el tema de inspecciones. Hay que conocer bien para poder defender a la empresa y para poder cumplir también, ¿no? ¿Por qué el inspector? ¿Cómo ingresa? ¿Qué autoridad tiene el inspector, por ejemplo? Entonces, acá, por ejemplo, también se ha considerado algunos aspectos, por ejemplo, algunas infracciones graves, ¿no? Por ejemplo, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones de trabajo. Evaluación de riesgos, no hacer hiper, por ejemplo, no realizar reconocimientos médicos, no pasar examen médico, la prueba de vigilancia periódica del estado de salud, igual, ¿no? No comunicar a los trabajadores afectados resultados de los mismos, deben comunicar, por ejemplo, su resultado de su examen médico. No comunicar a la autoridad competente, la apertura del centro de trabajo, reanudación, ahora sí, ¿no? Peor todavía que estamos con COVID y todo. Por ejemplo, tenemos registros, por cada registro obligatorio, disponer de documentos, el tema del plan y programa de seguridad y salud, formación e información suficiente, adecuada de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo. Y tenemos un aspecto bien fundamental que es bien amplio. Por ejemplo, dice, ¿por qué me están multando, por ejemplo, por el piso roto, porque los cables estaban de repente tirados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, lugar de trabajo, las herramientas por máquinas y equipos, agente físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, medidas de protección colectiva, por los EPPs, la señalización, etiqueta envasado de sustancias peligrosas, por el almacenamiento en sí, los servicios y medidas de higiene personal, y de los que se derive un riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, en ese aspecto habría que ver bastante, ¿no? Con lo que respecta a infraestructura. Pero ojo, hay algunas cosas que son puntuales, que por ejemplo ya no está entrando en minería, porque minería se divide en dos, ¿no? En minería se divide la fiscalización por parte de Osinermin y la parte de Sunafil en este caso. Sunafil ve el sistema de gestión y Osinermin ve la parte de infraestructura. Por ejemplo, ve voladura, ventilación, ¿no? Te ve el talud, instalaciones eléctricas, ¿no? El bloqueo, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, tenemos la parte del tipo de infracciones. Pero, ingeniero, ¿cuántas UITs? Mira, por ejemplo, hemos hablado de infracciones graves. Por ejemplo, una empresa que tenga 50 trabajadores, de 51 a 60, una pequeña empresa, por no tener hiper, por ejemplo, le están multando por 2.09 UITs. Una NOMIPE de régimen general, por ejemplo, si tuviera el mismo, ¿no? De 51 a 100 trabajadores, con 60 trabajadores, estaríamos hablando de 5.63 solamente por no tener hiper. Ahora, ¿qué sucede si no tiene su plan de seguridad? 5.63 más. Si no tiene su reglamento interno de seguridad y salud, por ejemplo, es una infracción muy grave, tendría 9.90. Le sumamos 9.90 más 10 más 11.26 UITs. Estamos hablando básicamente como más de 20 UITs. Y ahora lo sacamos en términos económicos. 20 UITs por 4.300, estamos en más de 80.000 soles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con las auditorías. Mira, el valor de UIT para este año es 4.300. Y estamos hablando, por ejemplo, con una infracción nomás grave, para las microempresas de 473 soles hasta 1.935. ¿Por qué? La multa está de 0.11 a 0.45. En pequeña empresa, por ejemplo, estamos hablando de 0.45 a 4.50 UITs. Entonces, miren ustedes, de 1.935 a 19.350. ¿Cuál es el rango? Y para una NOMIPE de régimen general, estamos hablando de 1.35 a 22.50 UITs, por ejemplo. Entonces, ahora hablemos en términos económicos, 5.805 y puede ser 96.750 por no tener una auditoría, por ejemplo, igual por no tener un hiper, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, es con respecto a lo que corresponde las multas, infracciones, ¿no? Entonces, esto es una presentación, resumen que estamos haciendo ahorita en un tiempo récord, digamos, un poquito dando algunos alcances. En el curso que vamos a desarrollar se va a detallar bien todos estos temas, ¿no? Necesitamos que de repente hagan prácticas, talleres que conozcan.
cómo se calculan las multas, cómo manejamos, cómo se sustentan las normas. O sea, qué es lo que fiscaliza SUNAFIL, cómo de repente llega una multa, cuál es el procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo. O sea, hasta dónde termina su trabajo el inspector, quién sanciona, por qué, y cuál es la competencia, por ejemplo, que corresponde. Entonces, hasta aquí estoy terminando. Vamos a pasar a la segunda parte de lo que son preguntas. Por ejemplo, ahí le dejo con Humberto para comenzar con algunas preguntas. Muy bien. A ver, Alex, vamos abordando algunas preguntas. Acá me han hecho llegar una. Documentariamente, ¿qué va a solicitar SUNAFIL respecto al plan COVID-19? ¿Ya? Mira, a nivel documentario, ¿qué es lo que le corresponde? Hemos visto, por ejemplo, el tema de las materias. Cuando se fiscaliza son en base a las materias. Estamos hablando, por ejemplo, el plan de vigilancia de COVID. Hablamos del plan de vigilancia. Hablamos del IPERC, el IPERC con las medidas propuestas por COVID ahora. Estamos hablando, por ejemplo, el tema de la parte de ergonomía, el tema psicosocial que está interviniendo ahora. Y eso está dentro del cuestionario que les han dejado. En este caso, SUNAFIL les mandó una encuesta, les mandó como un cuestionario. Y los que no han presentado pues, van a ser los primeros en ser fiscalizados. Las capacitaciones, la última intervención que vimos, un expediente donde ya salió de una empresa que han fiscalizado hace poco, hemos estado revisando donde le han pedido, por ejemplo, la capacitación en limpieza y en uso de los EPPs para el COVID ahora, al personal de limpieza, al personal que se encuentra. Entonces, el compromiso, cuando uno presenta su plan COVID, todo el cumplimiento que tiene, todo lo que se ha propuesto según los 7 lineamientos, eso lo debe cumplir. Lo que respecta a todo gestión, le va a tocar prácticamente a SUNAFIL. Lo otro, sí, el tema de las altas médicas, lo que lo están viendo, por ejemplo, en el SISCOVID, directamente lo va a ver, por ejemplo, Sensopas en este caso. Muy bien, perfecto. A ver, una pregunta más. A raíz de la pandemia, ¿es permitido que los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 2020 cambien? Si fuera permitido, ¿qué documentos soportarían dicho cambio? ¿Ya? Mira, en cuanto a los objetivos, ahora, por ejemplo, hemos estado incluyendo en el tema de salud. ¿Ya? Las empresas han estado manejando, por ejemplo, el plan de vigilancia médico-ocupacional. Algunos lo manejan, algunos incorporados, por ejemplo, su plan de seguridad y salud. Desde el plan de seguridad y salud, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, que los objetivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, manejamos indicadores de salud, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales, pero ya va a ser relativo al tema, por ejemplo, ahorita es una enfermedad ocupacional, el COVID, pero para el personal de salud. Digamos, el enfermedad de inspecciones, ¿no? Lo manejaríamos básicamente dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. De ahí va a salir todo, ¿no? Prácticamente también nos piden, por ejemplo, que publiquemos objetivos y metas de seguridad y salud, pero ahí vamos a estar ajustando, ¿no? Ahora, eso es durante el estado de emergencia, porque, por ejemplo, para el otro año ya el COVID termina o queda por ahí, ya prácticamente también quedamos nosotros en nada, ¿no? Ok, muchas gracias. Y una pregunta más.
Respecto a la evaluación de riesgos ocupacionales, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿el único método aceptado es el monitoreo o se puede o es factible aplicar otro método de evaluación de riesgos, que sí existen otros métodos? Ahí, dentro de la norma, por ejemplo, cuando nos solicita, por ejemplo, la autoridad, nos va a pedir en función a la ley de seguridad, en función a su reglamento. Por ejemplo, nos piden, antes hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide el registro de monitoreos ocupacionales. Nos pide el registro de agente físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Por ejemplo, si hemos visto en algún momento, por ejemplo, el tema de psicosocial en la norma, pero nos piden que trabajemos con el ISTES 21. Por ejemplo, en el tema en la resolución 375-2008 te dan algunas metodologías, por ejemplo, para el tema de ergonomía, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ya metodologías determinadas, ¿no? Con las ISOs, con OSAS, o en este caso ¿no? Con normativas internacionales que están de repente validadas y que nosotros lo estamos utilizando. Entonces, nosotros lo vamos a hacer, pero en función a que de repente el profesional en la materia lo esté validando. Por ejemplo, cuando haces un monitoreo te piden que lo hagas con 2 o 3 metodologías, por ejemplo. Entonces, en función de eso lo vamos presentando. En alguna parte de la norma, cuando nosotros lo vemos, vamos a tener muy en cuenta. ¿Qué vamos a tener muy en cuenta en alguna parte de la norma? Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Tenemos de repente que trabajar, nos dicen, hazlo, pero no te dicen el cómo. Entonces, si no me dicen el cómo, yo tengo la libertad de hacerlo. Pero si me dicen, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer, por ejemplo, en minería, me dicen, el IPRC tiene que ser con este formatito como mínimo. Ojo, entonces ya lo tengo que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que voy a tomar en cuenta, por ejemplo, dentro de los monitores ocupacionales. Entonces, por ejemplo, lo último ahí les comento de Sunafil, por ejemplo, ahorita están pidiendo el monitoreo de ventilación. Entonces ustedes van a decir, ventilación, no somos mina, no somos socavón ingeniero. Sí, le han pedido ahorita a las empresas que tienen bastante, o la cantidad de aforo, a veces que tienen visitas constantemente. Entonces, se ha visto eso y están haciendo un tema de ventilación referido a la Resolución Ministerial 375-2008 TR, donde te dan esos parámetros. Y cuando te solicita la autoridad, en este caso, está bajo, ¿no? ¿Qué artículo de la norma es que te solicitan ellos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahora, acá, por ejemplo, Humberto, tengo algunas preguntas también que de repente nos des tu punto de vista. Por ejemplo, acá hay una pregunta que estoy viendo, que nos dicen, por ejemplo, ¿quién es el presidente del Comité de Seguridad y Salud? Si, por ejemplo, ya llegan a la tercera reunión y no llegan a un acuerdo los miembros, que son en este caso 6 personas, ¿no? 3 representantes del empleador y 3 representantes de los trabajadores, por ejemplo. Correcto. Bueno, el marco legal, en este caso dado a través de la ley y su reglamento, establecen de que, bueno, básicamente en el reglamento, Decreto Supremo 005-2012, que entre los miembros del comité eligen al presidente y al secretario, ¿no? Nada más. O sea, ahí ya está dejando por sentado de que efectivamente van a tener que elegir, o sea, van a elegir. Pero podría ser la situación de que tú comentas, Alex. Entonces ahí, pues, a nivel general no hay nada establecido. La única norma que hace referencia, en este caso,
¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, ya, porque salió. Voy a proyectar yo para que no se vea vacía la pantalla. Ya. Ya está. Bueno, decía, la única, la única norma que de alguna manera establece una referencia, bueno, algo obligatorio para el sector y una referencia en general, es el Decreto Supremo 023 del sector minero, ¿no? La norma que modifica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería. Entonces, ahí se establece que si luego de 2 sesiones no hay pues no hay un acuerdo, entonces se tendría que elegir como presidente a un representante del empleador y como secretario a un representante de los trabajadores, pero aplicaría en estricto para el sector minero. Sería referencial en todo caso para los demás sectores. Podría darse esa situación, lo ideal es que por lo menos haya acuerdo hasta la segunda reunión, ¿no? Y ya los trabajadores libremente puedan establecer, es como que hay un acuerdo, es como en cuanto al número de miembros, ¿no? En ninguna, si bien es cierto, hay una tabla de 4 miembros a partir de tantos trabajadores, 6 miembros, 8 miembros, 10 hasta 12 miembros del comité, pero lo que predomina es el acuerdo. Y si hay acuerdo de que entre todos, con los trabajadores, de que haya 4 miembros, aún teniendo 500 o más trabajadores, pues predomina el acuerdo, ¿no? Entonces, la idea es que predomine ese acuerdo. En caso no, nos estamos enfrentando a un vacío que, que tiene como referencia lo mencionado en el Decreto Supremo 023. Eso sería. Está bien. Hay otra pregunta acá, Humberto. Acá nos menciona un participante, nos dice, ¿a quién se determina como persona competente para la participación en la elaboración del IPRC, por ejemplo? Ya, justo eso estaba en la presentación. Bueno, por acá está, lo voy a pasar así, rapidito. Ya, acá está, ¿no? En la sexta línea. Dice, se tendrá que revisar, es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, por el empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo con participación del personal competente. Bueno, no hay nada establecido respecto a ese personal competente que con el cual se va a actualizar la matriz IPRC, ¿no? No hay, pues uno revisa en el glosario de términos y no hay nada establecido. Entonces, pues ese es otro de los vacíos que no se ha abordado hasta ahora. Se entiende que la empresa, en todo caso, al no haber nada establecido, la empresa determinará quién es ese personal competente, ¿no? Y deberá sustentarlo, deberá haber evidencia objetiva de las competencias de esa persona para poder hacer la revisión de la matriz, la revisión y actualización de la matriz IPRC, ¿no? Por lo menos que sea una persona que conozca los procesos, ¿no? Que conozca de identificación de peligros y evaluación de riesgos, alguna competencia adicional en gestión de riesgos, ¿no? Pero ya cada empresa lo abordará de acuerdo a su contexto y en eso pues no, es lo único que hay. ¿Ya? Bien. Y acá hay una más. ¿Qué debe contener el registro de examen médico ocupacional? Esa es una de las preguntas más. Bien. Pues hay registros de enfermedades, de incidentes, de accidentes en la 050, en el decreto Supremo 012-2014, que es el registro de accidentes también. Pues ahí te dan información de lo que son incidentes peligrosos, pero tampoco hay ahí nada de exámenes médicos. No habría. Es algo que ya se tendría que... Hay marco normativo en salud
que bien podría ayudar a establecer un registro de exámenes médicos ocupacionales. Ya. Correcto. A ver si se... Vamos viendo las preguntas por el Sí, chat. vamos a continuar aquí. A ver, te digo la primera pregunta. Ya. Voy a retroceder. Bueno, hay una pregunta de Gloria. Bueno, en general, a ver, vamos a dar un poco de información. Este webinar presenta el curso donde se va a abordar la gestión de riesgos de acuerdo al marco legal y fiscalización en seguridad y salud en el trabajo en general y en el marco COVID-19, ¿no? Entonces, el curso, sí, hay una pregunta de unas de las participantes. El curso inicia el 17 de noviembre, ¿no? Entonces, van a ver ustedes en las redes de tanto de Avin Group como de PMA los datos para los registros, ¿no? Entonces, vamos a estar los que estamos justamente los tres en la pantalla. El doctor Óscar Echaíz, que es un abogado con amplia experiencia en lo que es fiscalización de seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero Alex Rivera, y quienes habla, vamos a estar brindando el curso. El video, el webinar va a ser grabado y va a ser colgado en las redes tanto de Avin Group como de PMA para que lo puedan visualizar. Y habrá pues quienes no han podido conectarse por temas de tiempo, de trabajo o de conectividad también. Problemas con la conectividad. No se va a dar certificado por el webinar y tampoco se va a entregar la presentación. A ver, Gloria Campos pregunta, para microempresas de 1 a 4 trabajadores, ¿qué es lo que piden respecto al COVID-19? ¿Ya? En lo que respecta al COVID, por ejemplo, lo que han estado solicitando a todos es su plan de vigilancia médico ocupacional, ¿no? El plan de vigilancia del COVID, en este caso es lo que es lo normal, lo que han estado solicitando. Ahí tenemos la casilla electrónica que les han estado pidiendo a las empresas, donde están, ¿no? Están rellenando prácticamente si tienes monitoreos, por ejemplo, si has hecho el IPER, si has capacitado al personal, si de repente han hecho el tema de la limpieza, en función al cumplimiento, ¿no? Lo más distinto al cumplimiento que han estado pidiendo es el monitoreo psicosocial y el monitoreo de la parte ergonómica. Eso es lo que están pidiendo adicional. Igual en el curso vamos a desarrollar todo en la casilla electrónica, cómo hace, cómo es una fila solicitado, qué es lo que han estado pidiendo de forma detallada, ¿no? Cómo responderlos también. Perfecto. Esa es una pregunta un poquito más amplia. Khaled Apasa, si una empresa tiene un registro de asistencia mal llenado, por no tener el registro de asistencia o no tiene el registro de asistencia, ¿qué tipo de falta sería? Por un registro, en esa nueva realidad, ¿dónde se debe tratar puntos comunes de contacto? Creo que hay dos preguntas. ¿Cuál sería el criterio a aplicar en una fiscalización? Puntos comunes de contacto. A ver, vamos al registro de asistencia. Si está mal llenado, o no tiene el registro, es lo que le entiendo. No. Espero dar con la pregunta. Claro, mira, en la parte de fiscalización, por ejemplo, se tienen los protocolos de fiscalización por ejemplo, para específico, ¿no? Por ejemplo, en seguridad y salud, para todos los sectores, y de ahí se tiene minería, construcción, electricidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ahí? Si es un registro, eh, si no tienes un registro, es una infracción, por ejemplo, grave.
Si está mal llenado el registro, a veces no te validan, te van a seguir solicitando el registro. Ahora, actualmente, si ustedes han visto, había modificaciones donde ahora lo están haciendo de forma virtual. Las capacitaciones, por ejemplo, lo están aceptando de forma virtual. Entonces, ahora, por ejemplo, hay firmas electrónicas, están formalizando en este caso, pero siempre se va a generar un registro, siempre va a haber evidencias. En todo caso, el incumplimiento es no presentar un registro, igual es una infracción grave prácticamente. A menos que tú de repente lo hagas firmar o registres ahí y lo valides. Entonces, según la norma, está dado de esa forma. Y todo lo que se está presentando ahora se está presentando por vía virtual. He visto que están haciendo por Zoom, por videollamadas, están haciendo ahorita también la comparecencia. Muy bien. Vamos a ver. Hay una pregunta más. Los monitoreos ocupacionales psicosocial en marco del COVID. Bueno, no entiendo la pregunta. Eri, respecto a los monitoreos. Dice, los monitoreos ocupacionales psicosociales en marco del COVID, si puede mencionar lo más puntual. No. Bueno, creo que no hay. Ahí, Humberto, si nos puedes de repente aclarar un poquito el tema. ¿Los monitoreos ocupacionales necesariamente tengo que hacerlo anualmente o puedo hacer una parte un año y la otra parte en el otro año? Ah, ok, ya. Bueno, ahora con los cambios en el marco legal, eh, dado que tienes que actualizar, eh, la matriz per se por lo menos una vez al año y basarte en los resultados de los monitoreos o de las evaluaciones, en este caso los monitoreos, porque la norma o el marco legal te lleva a que las evaluaciones ocupacionales o de factores de riesgos ocupacionales sean a través de monitoreos. Entonces, todos los años tendrías que hacer monitoreos ocupacionales. Ahora, respecto a la pregunta, si puedes hacerlo anualmente, dice, ¿tengo que hacerlo anualmente o puedo hacer una parte un año y la otra parte en otro año? Siempre y cuando esté planificado, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del programa y siempre y cuando se aborden todos los factores de riesgos que están de alguna manera contemplados en la matriz per se, es factible hacer eso. O sea, no, pero ya hay digamos, hay una línea muy delgada en caso hay algún retraso, en caso hay alguna omisión de algún agente ocupacional específico, ¿no? Entonces, pero por lo menos se puede dar siempre y cuando esté planificado en un programa, esté indicado en un programa anual, porque si no está sustentado, entonces no habría forma de permitirse eso y eso sería motivo de una infracción. Ya, ahora, acá lo que le puedo entender es los monitoreos ocupacionales psicosociales en marco al COVID, si puede mencionar lo más puntual. Yo más que nada lo entiendo como que si ahora van a hacer, por ejemplo, la evaluación de riesgo psicosocial, si se va a hacer monitoreo psicosocial ahora, en tiempos de COVID, ¿tiene que ser más puntual o va a seguir siendo como lo desarrollaba normalmente, por ejemplo, con el Listas 21? De repente eso nos puedes dar tu punto de vista, una aclaración, Humberto. Ya. O sea, ¿qué es lo más elemental que se pediría en cuanto a monitoreos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que haya establecido la propia organización, ¿no? Entonces, ya como nos comentó Alex, se está exigiendo el cumplimiento de los monitoreos ocupacionales de factores de riesgos
ergonómicos y psicosociales. Ahora, respecto a los otros agentes, pues de repente habría que remitirnos a otras herramientas como la matriz IPER-C, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la planificación de la actividad preventiva, en cuyo caso, si están considerados, se tendrían que hacer. O sea, el contexto de pandemia no es óbice para poder eh, cumplir lo que se ha planificado. Lo que sí se podría hacer es de repente, pues, reprogramarlo, ¿no? Aparte que los monitoreos implican que vayan personas y eso implica una exposición de estas personas, implica mayor riesgo para quien hace el monitoreo y los trabajadores propiamente. Entonces, bien podría reprogramarse para otra fecha, ¿no? De repente que mejoren las condiciones. A lo mejor no hay, el índice de contagios sigue bajando y ya se puede esto ir, entre comillas, normalizando, ¿no? Pero es lo único que lo que podría mencionar, ¿no? Lo otro, bueno, eh, respecto a los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, pues a lo mejor eso de alguna manera sí aplique para todos los casos, ¿no? Y se tendría que presentar una evaluación de riesgos de estos tipos. Claro, bien, correcto, justo por eso, como les mencionaba, les decía, ¿no? SUNAFIL está pidiendo ahora este ergonómico psicosocial de forma obligatoria en el COVID, pero una fecha está bien. Justo como esta pregunta nos decían, pero ¿qué cosa ahora piden que variamos, que sean puntuales? Entonces, como mencionas, el psicosocial va a ser el mismo psicosocial como lo era antes, porque si tendrían que validar, serían que validar otra prueba, ¿no? De repente, no sé, de repente sería algo más distinto, que tendrían que normarlo, tendrían que hacer otro tipo otra metodología, no sé, porque ahorita con pandemia prácticamente es mismo, ¿no? La autoridad solamente está solicitando, pero tampoco no sabe ni cómo lo va a evaluar en este caso. Es un poquito que, también por eso te decía de repente que es la aclaración, es un poquito que nos deja un poquito ahí sueltos, ¿no? En el tema de qué hacemos o cómo, por ejemplo, nosotros le damos a la autoridad y la autoridad a veces también igual se queda amarrado de brazos como que no sabe manejar ese tema a veces, Humberto. Entonces, y acá tenemos una preguntita más, el tema de los miembros del comité según la cantidad de trabajadores y un máximo, nos menciona según acuerdo. A ver si nos puedes apoyar con la última pregunta. Bueno, en la parte donde menciona el número de trabajadores por cantidad, perdón, el número de representantes o de miembros del comité por cantidad de trabajadores, ahí indica al inicio, en un párrafo indica que debe primar el acuerdo, ¿no? Entonces, eso está en el reglamento de la ley. Entonces, debe primar el acuerdo. Por lo tanto, si es que por acuerdo deciden tener 4 o 6 trabajadores, a pesar de que según la relación, esta relación entre el número de trabajadores y número de representantes y cantidad de trabajadores de la empresa, digamos, no se condice con esa relación, prima el acuerdo. En caso no hay acuerdo, pues se remiten a esa relación, ¿no? Ese es un poco digamos, el resumen de lo que indica ese párrafo. Acá hay una pregunta, wow, ¿son varias o es una sola pregunta? Han estado complementando. Ya, ok, ya, esta es la continuación. Sí he hecho monitoreos ocupacionales de ruido en toda mi planta y el resultado es el mismo en los años anteriores. ¿Tengo que seguir haciendo cada año este monitoreo de ruido? ¿Cómo tendría que hacer mi monitoreo psicosocial? Bueno, vamos al ruido. A ver, Alex, a ver si nos orientas en ese sentido. Ya, mira, a nivel técnico, ustedes desarrollan un monitoreo ocupacional. Desarrollen su monitoreo ocupacional de acuerdo a un programa, por ejemplo, que te pide, ya, ¿no? Su metodología, todo normal, ¿no? Lo que he estado viendo con el cambio normativo ahora, ¿no? Lo que han estado solicitando es qué es lo que tú monitoreas y le piden en función al puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, en los otros sectores,
por ejemplo, yéndonos un poquito en Energiminas, le piden su programa de monitoreo, su programa de higiene, validado por un higienista. Entonces, el higienista desarrolla bien. Ahora, en los demás sectores nos decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué presentamos? Por eso a veces consultamos a un higienista, ¿qué es lo que yo desarrollo? Entonces, si ya compré todos tus puestos y ahora que están pidiendo, por ejemplo, que actualices tu IPRC con la intervención, por ejemplo, o la revisión de monitoreos ocupacional, lo que Humberto nos mencionó antes, por ejemplo, en su presentación. Por ejemplo, tendríamos que considerar cada año el tema de ruido en este caso, ¿no? Claro que de repente vas a ver los grupos de exposición similar, ¿no? En esa parte, por ejemplo, sería manejable de esa parte, pero igual, como él me antecedió Humberto, van a tener que hacerlo de forma anual ahora que hemos modificado la norma, que es mucho más puntual. Sí, sí, pero como bien dices, Alex, hay también la opción de que tenga un sustento técnico y a través de un estudio por GES, por grupos de exposición similar, ¿no? Para el caso del ruido, a lo mejor se tenga que limitar por lo menos el monitoreo a este grupo. Entonces ya no vas a tener que de repente monitorear a 20 puestos, sino a 4, a 5. Entonces, a lo mejor eso abarata o sea, ya no es tanta inversión y es más factible, ¿no? Pero tendría que estar sustentado que un higienista o un profesional con experiencia en higiene, pues seguramente es una FIL, va a pedirte el CV, va a pedirte un poco la evidencia de esa experiencia en higiene, ¿no? Porque tampoco es que el perfil de higienista esté muy claro, entonces hay que acreditar, hay que sustentar eso con información objetiva. Sí. Acá tenemos otra vez, ahí mismo a la continuación nos habla sobre cómo tendría que hacer mi monitoreo psicosocial en relación al COVID. Se puede adicionar en las preguntas de listas, preguntas relacionadas en relación al COVID. Eso es lo que te mencionaba, ¿no? O decía un poco, de que es una prueba, prácticamente es una prueba válida en España, tú eres más de la especialidad ahí, que como consultamos en los psicólogos la vez pasada, no le podían pues, adicionar nada, porque si no dejaba de ser prueba y llegaba a ser una encuesta. Entonces, Sí. ya era otra cosa, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, es un poquito ya como, ya yendo un poquito más a la parte técnica, todo esto. Sí, bueno, ya, claro, el método está sistematizado para cierto tipo de preguntas, ¿no? Entonces, no se podría, se desnaturalizaría. Entonces, habría que ver otra manera, con el respaldo de un profesional en psicología, que haga pues el cuestionario, por lo menos para levantar información y un poco salvar esa exigencia que te establece el marco legal. Creo que no hay más preguntas, entonces, por el momento. Bueno, Alex, ¿quieres mencionar algunas palabras antes de dar por cerrado el webinar de hoy? Sí, bueno, ¿no? Hicimos esta presentación un poquito planteando lo que se va a dictar en el curso, ¿sí? Esta vez estamos aquí de repente con los especialistas, los expertos en la materia, ¿no? El ingeniero Humberto Perga, que es especialista higienista con gran trayectoria, mi persona, ¿no? En el tema, por ejemplo, de SUNAFIL, en el tema ¿no? de auditorías, el doctor Óscar Echaíz, que se ha recorrido varios ministerios, SUNAFIL, Energía y Minas, OSINERMIN, OEFA, entonces vamos a hacer algo interesante en este curso, queremos orientarlo bien, ¿no? Como ya prácticamente es nuestro último curso del año prácticamente, ¿no? Sí. Eso sería todo, Humberto. Bueno, gracias Alex, gracias por el tiempo o por la
bueno, por la predisposición para llevar este evento de manera conjunta, ¿no? Probablemente sea la primera vez, bueno, para mí lo es, y probablemente lo sea para ti que trabajas de manera conjunta con otra empresa, pero es un proyecto interesante que busca aportar valor con base en experiencia y con base en conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de muchos años, ¿no? Por los profesionales que ustedes ven acá en pantalla, ¿no? Entonces, agradecer también a los participantes por el tiempo y la predisposición a escucharnos, ¿no? Y de repente aprender un poquito más. Y bueno, invitarlos al curso que inicia en noviembre. Pues si ustedes buscan en pues lo buscan en ingeniero Alex, buscan a mi persona en Facebook, en LinkedIn, ahí van a encontrar la información correspondiente al curso, ¿no? Creo que acá están pidiendo. Bueno, Rafael y Edi. Irving. Sí, ya va a tomar nota el área correspondiente. Igual van a encontrar información para poder inscribirse y bueno, como dijo Alex, sería el último evento relacionado a fiscalización del año, ¿no? Y ahí tendremos el gusto también de compartir con el doctor Oscar Echaiz. Por mi parte, es todo, agradecerles el tiempo y digamos, la paciencia que han tenido con nosotros. Disculpen los inconvenientes, las deficiencias técnicas que por la conectividad a veces nos suele jugar nos suele generar un mal rato, ¿no? Pero espero haya valido la pena. Mil gracias a todos. Alex, un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos reencontrando, Dios mediante, en el curso. Ok, Humberto, listo, gracias. Les agradezco a todos por su participación. Buenas noches. Hasta luego.